Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores, después de varias semanas de discusión y en las que se recibieron propuestas de organizaciones sociales interesadas en el tema, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda, presentamos a este Pleno el dictamen de la Ley Federal de Consulta Popular, la cual constituye un instrumento legislativo para garantizar a los mexicanos ejercer sus derechos políticos a través de las herramientas de la democracia directa, con la finalidad de incidir en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos del país. En el 2012 entró en vigor la reforma al artículo 35 de la Constitución para crear las llamadas cartas ciudadanas, que llevan a la ampliación de los derechos políticos electorales del ciudadano y con ello al cambio hacia un modelo en el que la población se incluya más en la toma de decisiones. La consulta popular no debe ser entendida como un mecanismo que sustituya las instancias de representación popular en los procesos de decisión colectiva, sino como una figura complementaria de la democracia representativa, porque a partir de ella habrá una expresión legal que indicará al Congreso de la Unión el sentir de la población o de la sociedad en temas específicos que puedan generar polémica. Las democracias modernas son, por definición, representativas, es decir, se trata de formas de gobierno en las que el proceso de toma de decisiones involucra a representantes elegidos popularmente mediante sufragio universal, que son quienes en nombre de sus representados procesan y adoptan las decisiones colectivas. La participación de los ciudadanos en ese proceso se concreta en primera instancia en el ejercicio del derecho de votar para elegir a quienes los representarán en las fases sucesivas del proceso de adopción de las decisiones políticas. Esa participación de los ciudadanos en el proceso democrático en México se ha venido ampliando y garantizando a través de múltiples reformas que hoy permiten el ejercicio de las libertades políticas. Sin embargo, a la par de los mecanismos de democracia representativa, ha existido una tendencia en las constituciones de la segunda posguerra a introducir fórmulas adicionales que tienen la finalidad de multiplicar los espacios de participación ciudadana en los procesos de decisión conocida como democracia semidirecta. En América Latina, por ejemplo, todas las constituciones, salvo la de México y la de República Dominicana, contemplan algún mecanismo de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión política. Estos mecanismos tienen la virtud de estimular la participación política de los ciudadanos más allá de las elecciones, al permitirles intervenir en la discusión pública de temas de relevancia nacional que ameritan un pronunciamiento explícito de los ciudadanos, que corre paralelo al debate y a las decisiones que se adoptan por los órganos representativos del Estado. Es particularmente necesario asumir que estos mecanismos no son ni deben ser sustitutivos de las instancias de representación política. Los métodos de democracia semidirecta adecuadamente regulados son instancias complementarias y subsidiarias de la democracia representativa. En efecto, su uso excesivo y una regulación inadecuada pueden terminar por erosionar las instituciones representativas y dar pie a lo que en el ámbito de la teoría política se conoce como democracia plebiscitaria.
que en realidad solo en apariencia es una democracia, pues ahí se anidan graves pulsiones autoritarias. Quiero señalar que en el universo de temas de los que los ciudadanos, el Congreso de la Unión y el Presidente de la República pueden someter a consulta es amplio. Sin embargo, el texto constitucional es muy claro en los límites. Ningún tema relacionado con la protección de los derechos humanos, con los asuntos electorales, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanente puede ser sujeto de consulta popular. Así, las restricciones a los derechos humanos tienen como límite el sistema integral de protección, de constitucionalidad y de convencionalidad, el cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución, obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que no excluye la responsabilidad del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos establecidos en la ley. En lo que respecta a los principios previstos en el artículo 40 de la Constitución relativos a la disposición del tipo de Estado y la forma de gobierno del Estado mexicano, su salvaguarda deriva del sistema de frenos y contrapesos expresado en los controles interórganos que existe entre los poderes de la Unión y que se encuentra su cláusula en el sistema de control de constitucionalidad por el que se mantiene la integridad de la descripción del Estado. En cuanto a materia electoral, su integridad deriva de legitimidad de sus disposiciones, fruto de los consensos alcanzados entre las diversas fuerzas políticas que se expresan en los órganos legislativos, al carácter ciudadano de sus instituciones, así como el eficaz sistema de medios de impugnación que garantiza que cada uno de los actos vinculados con los procesos de renovación de la representación popular se realizará con apego a los principios de dicha materia. En lo referente a los ingresos y gastos del Estado, se advierte la existencia de controles que garantizan la obligación que tienen los mexicanos para contribuir a los gastos públicos que se realizará de manera proporcional y equitativa. De igual modo, se cuentan con previsiones constitucionales y legales que obligan a los poderes públicos del Estado en cualquiera de sus niveles a administrar los recursos económicos de los que se dispongan. No se omite resaltar que en este caso siempre existe la posibilidad para que los ciudadanos puedan sancionar o premiar la forma en que una administración utiliza los recursos públicos mediante su voto expresado en las urnas. La materia de seguridad nacional, pese a la amplitud de su definición, también tiene límites precisos en cuanto a que su concreción no depende de la voluntad arbitraria de los poderes públicos. Por el contrario, se trata de una responsabilidad que se encuentra a cargo del Estado mexicano, misma que se ejerce en el marco de las leyes que rigen la materia y en el que en todo momento la protección de los ciudadanos, los derechos humanos y el uso graduado y legítimo de la fuerza pública interior y exterior son las premisas de las que se parte para garantizar el desarrollo del ser humano.
En cuanto a las normas que rigen la organización, disciplina y funcionamiento de la Fuerza Armada Permanente, la reforma mantiene su coherencia con el sistema jurídico nacional mediante el control administrativo que ejerce el Ejecutivo Federal, comandante de las Fuerzas Armadas, y a quien a través de los secretarios de Defensa y Marina mantiene la organización y disciplina de los cuerpos armados, anteponiendo siempre el interés y protección de la nación y sus habitantes. Finalmente, para concluir, es importante advertir que para las 6 materias excluidas del ámbito de la consulta popular enlistadas en el artículo 35 de la Constitución, existen diversos instrumentos de control, tanto políticos, jurídicos, ciudadanos, como de constitucionalidad, y este último a cargo en exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aseguran que las decisiones que se adopten por los poderes públicos en razón de ellas invariablemente tendrán como criterio orientador el bien común y el respeto al orden constitucional, así como la más alta protección a los derechos humanos. Este dictamen que hoy estamos sometiendo a consideración se ajusta, señoras senadoras y senadores, a principios de la Constitución. No puede ser de otra forma y no debe ser de otra forma. Los legisladores federales estamos obligados a pegarnos al texto de nuestra Carta Magna, y esta Ley Federal de Consulta Popular no es la excepción. La facultad que el Constituyente Permanente confirió al Poder Legislativo debe sujetarse a los parámetros previstos por el propio 35 constitucional. En esta subordinación material a la Constitución, la que impide determinar en la ley si la consulta es procedente o no respecto de formas constitucionales, o bien si los efectos vinculantes de esta pueden o no sustituir el procedimiento legislativo establecido por la Constitución. La intención del Constituyente Permanente al establecer en el artículo 35 de la Constitución que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver sobre la constitucionalidad de la consulta. De esta manera, la Corte, erigida en Tribunal Constitucional, será la encargada de determinar la procedencia de la materia de la consulta. De igual forma, va a corresponder a la Corte, en el análisis que efectúe, determinar cuáles pueden ser los alcances en caso de que el resultado de la consulta sea vinculante. Senadora, por ejemplo, le ruego que concluya, por favor, su intervención. Gracias. Si dicho resultado puede o no tener por efecto la aprobación de las normas o la derogación de las leyes vigentes. Quisiera, al concluir, con todos estos argumentos hoy presentados, que estamos ante un dictamen que va a marcar un paso adelante en la maduración de la democracia nacional. Los ciudadanos ya tienen el derecho constitucional a la consulta popular y ahora contarán con la reglamentación que va a marcar los parámetros de este ejercicio democrático. Por estos argumentos expresados, hoy sometemos a consideración del dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción, Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. He dejado al final, primero, el reconocimiento a todos los senadores. El día jueves 20 del presente mes estuvimos las 3 comisiones unidas con la más amplia participación, no solamente de presencia, sino de debate y de argumentación.
Por parte de la Comisión de Gobernación, la votación fue la siguiente: 9, 4 en contra. En la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, 5, 1 en contra. Estudios Legislativos segundo, Sí. 3 a favor, Senadora, 1 en ¿me contra. permite un momentito? Por último, solo quiero decir, presidente, que Para- recordemos punto objeto, que señor la senador. colegisladora Permítame un tuvo la momentito. más amplia participación de 431 votos de todos los grupos parlamentarios que están ahí representados. 202 el PRI, 107 el PAN, 85 el PRD y 26 el Partido Verde Ecologista de México, 3 el PT y 8 de Nueva Alianza. Solamente hubo 36 en contra y una abstención. Lo dejo para la reflexión de los señores legisladores. Gracias. Gracias, senadora Cristina Díaz Salazar.